se llama La paz que viene por la justicia. Amén. ¿Cómo se llama el título? La paz que viene por la justicia. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, como le dije ahorita, Dios es un Dios de paz y de justicia. Y ahora nos vamos a ubicar, ¿verdad?, sin más preámbulo, en Isaías 32, 16 al 18. Isaías desde el 16 al 18. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, dan la señal de costumbre. Isaías capítulo 32, versículo 16 al 18. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya lo tienen todo entonces, gracias al Señor. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección y guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo había dicho hasta qué, hasta el 18. Bueno, vamos a leer entonces el 18 también, porque yo le dije, no puedo mentir. Gloria a Dios. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor tratando con cada uno de nosotros a través de su palabra. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, y que sea de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, y no solamente de nosotros los que estamos presentes aquí, sino también hasta donde puedan llegar estas ondas, ¿verdad?, de este sonido, de estas cornetas, de este micrófono. Que todo aquel que puede escuchar su palabra en esta tarde noche sea bendecido por ella, y que haga el efecto que tenga que hacer en cada uno de los corazones y las mentes que la atesoren. Amén. En el nombre de Jesús. De mi parte, Señor, yo te pido que seas tú usando esta boca, esta lengua, porque este que está acá nada sabe. Tú lo sabes todo. Yo solamente estoy acá por tu voluntad, y porque a ti te plació que yo estuviese acá. Así que, Señor, yo me abro a ti, me rindo y me entrego a ti, para que seas tú hablando a través de esta boca, viendo a través de estos ojos, palpando a través de estas manos y haciendo conforme a tu voluntad a través de este tu templo y morada que es esta casa. Para gloria y honra de tu nombre te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor por esta palabra. Nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de justicia. Y si nosotros nos ponemos a ver estas dos palabras, la palabra paz y la palabra justicia, ¿verdad?, son palabras que aparecen con frecuencia en las Escrituras, aparecen muchas veces. Y hay una palabra, ¿verdad?, que siempre vamos a tener presente, que es: el Dios de paz sea con todos vosotros. Esa palabra siempre está presente, porque en casi todas las epístolas de Pablo aparece esa palabra. En casi todas, no en todas, pero sí en casi. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso está en Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es paz. Dios tiene un nombre que es, siempre decimos, Jehová Shalom, príncipe de paz.
Y si nosotros tenemos al Hijo, que es Jesucristo, tenemos también al Padre. Entonces esa paz siempre va a estar con nosotros, no con el mundo. Porque Jesús, ¿a quién le dijo? Mi paz os dejo? Aleluya. Mi paz os doy. ¿A quién le dijo? ¿Al mundo entero? Le dijo a su pueblo, a todo aquel que había creído en él. Por eso, esa paz que Dios nos da no es la paz que da el mundo. ¿Y por qué? Gloria al Señor. Esa paz viene a través de la justicia. Porque cuando Dios nos hace justicia, es que podemos, ¿verdad?, ver ese fruto. La paz es, vamos a decir, una de las ramas del fruto del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. La de tercera, ¿verdad? Pero si nosotros no creemos con el corazón, ese fruto no se hace manifiesto en nosotros. ¿Se me están entendiendo? Aleluya. ¿O no están entendiendo? Gloria a Dios. Sí, yo creo que sí. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? ¿Me faltó uno? No. Gloria a Dios. Pero, ¿qué va de la mano con la justicia? Vamos a ver. La paz. De acuerdo a lo que leímos, ¿verdad?, en el capítulo de Isaías 32, 16 al 18. Pero si nos ponemos a ver, ¿verdad?, ustedes dicen, no, pero cuando yo acepto a Jesucristo, ¿verdad?, el Espíritu Santo entra en mí y entran todos los frutos. Pero está bien, ya está bien. Pero cuando empezamos nosotros a sentir paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro hogar, es cuando Dios nos hace justicia. Si buscamos en Romanos 10, 9 y 10, podemos darnos cuenta de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos a ver. Romanos 10, en el versículo 9 y 10. Mi esposa no me trajo el teléfono, que le dije, tráemelo que más rápido con él. Gloria al Señor por ella. Y dice su palabra, la palabra de Dios así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, escúchese bien, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Entonces, cuando llega la justicia en nosotros, es cuando creemos con el corazón. Y esto es tremendo, ¿saben por qué? Porque a veces confesamos al Señor, lo aceptamos con la boca, de los labios para afuera. Y Jesús lo dijo, esta gente me ama de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo, ok, somos salvos porque su palabra lo dice. Pero para que el Señor nos haga justicia debemos creer con el corazón. Gloria. Y cuando creemos con el corazón, entonces Él empieza a trabajar en nosotros.
y tengo experiencia de ellos. Cuando yo acepté al Señor Jesús, ¿verdad? Mi hermana me predicó, mi hermana mayor me habló, ella y su esposo. Y recuerdo estas palabras que ella me dijo: hermano, he escuchado que he predicado, pero quiero que hagas esta oración, la oración de fe, para que Dios te cuide, para que Dios te proteja, para que Dios te guarde en tus viajes, porque yo me la pasaba tocando con una agrupación que teníamos, para que te guarde en tus viajes y todo eso. Pero yo había escuchado la palabra, lo que ella predicó, yo le había puesto atención. ¿Y qué dice la palabra de ellos? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi fe se activó, aunque yo no lo entendía, se activó porque yo le puse oído a mi palabra, a la palabra, perdón, de Dios a través de mi hermana. Pero yo hice la confesión: ok, sí, Señor, vamos a hacerlo, hermana, y sí, Señor, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados y todo eso. Lo acepté como un bebé, como un niño, sin tener el conocimiento alguno de lo que era un creyente, un cristiano, porque yo sí iba a la iglesia católica. Y no voy a decir que era católico, porque el católico es católico. Conoce lo que se lee, el catecismo. El católico conoce muchas cosas. Yo no conocía nada de eso, sino que los días de Semana Santa yo me acercaba porque pagaba promesa y todo eso, y iba. Pero no porque era católico, sino que fue la costumbre, pues. Mi mamá era, como quien dice, así mismo como era yo, porque tampoco es que era católica de lleno, no. Éramos así. En Semana Santa se acordaba de Dios mi mamá y yo también. Gloria al Señor, pero gracias al Señor hoy estoy acá. Gloria a Dios. Entonces, bien, el Señor, yo lo acepté y seguí haciendo y deshaciendo, tomando, jugando todos los juegos de azales que existían, parrandeando con mi agrupación, haciendo todos los pecados que yo conocía y lo que no conocía también. Pero gracias al Señor me perdonó. Aleluya. ¿Qué pasó? Mi copa se fue rebosando. Hay algo muy importante que yo siempre recuerdo cuando yo me pongo, el Señor me da alguna palabra y yo la medito, y a veces me llega el recuerdo de que la palabra dice que cuando uno acepta al Señor como un niño, Él lo sella. Lo sella, ¿sabe por qué? Porque esos son lo que Él está buscando. Él dice que el que no sea como un niño va a entrar a su reino. Amén. Tenemos que ser como niños. Y yo lo acepté así como un niño. Yo no tenía el entendimiento de nada. Yo parecía un bombillo cuando llegué a la iglesia cristiana, ¿sabe? A las congregaciones. Parecía un bombillo. No me entraba nada. Tuve que pasar por procesos fuertes para poder entender lo que hoy, lo poco que hoy puedo entender. Gracias a mi Señor. Entonces yo siempre me recuerdo y le digo: bueno, Señor, yo te doy gracias porque hoy en día yo no supiera ni siquiera dónde estuviera. Y siempre recuerdo algunas cosas del pasado que el Señor ha hecho en mi vida. Y me siento muy honrado por Él, muy agradecido por Él. Porque Él tuvo misericordia conmigo. Yo había creído en el Señor, pero yo no había creído con mi corazón. Lo había confesado de la boca para afuera.
¿Por qué? Porque a mí me siguieron pasando cosas. Pero dice la palabra que lo que ve el Señor, nadie se lo arrebata. Lo que es del Señor, nadie se lo arrebata, dice la palabra. Recuerdo que un día pasó lo que pasó en mis pies. Tuve un accidente en el empleo, en el trabajo donde estaba. Y allí, cuando me vi allí, oye, secuestrado en esa máquina, fue cuando yo le creí a Dios de corazón. Lo acepté de corazón. Le dije, ¡Dios! Yo creo que más duro que lo que dije ahorita. Perdóname. Y no permitas que mi nieta, estaba Fabiana de 3 meses de haber nacido, no permitas que mi nieta me vea mocho. No permitas que mis hijas me vean mocho. Porque ese era lo que el diablo me metía en mi mente, lo que estaba en mi mente. Y empecé a llorar. Y la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Allí el Señor vio que mi corazón se abrió. Y a partir de ese momento, Él empezó a hacer justicia en mí. Porque con el corazón se cree para justicia. Nosotros podemos tener 20 años del Evangelio, pero si no hemos creído de corazón, siempre vamos a vivir en consecuencia de todo lo que venimos arrastrando. Porque no hemos creído de corazón, el Señor no ha empezado a hacer justicia. Y si no ponemos atención a la palabra para que nuestra fe se despierte o como digamos, sea avivada, vamos a seguir aquí hasta que verdaderamente tengamos un arrepentimiento genuino y de corazón. Cuando yo clamando, y duré después que hice ese clamor, hay una canción que el Señor me trajo de esa experiencia. Duré como media hora llorando. El Señor desde ese mismo instante empezó a trabajar en mi vida. Media hora llorando, yo creo que más. Pero para no especular, digo media hora. Y después que cesó el llanto, llegó la paz. ¡Oh, santo! El Señor empezó a hacer justicia. Y cuando los médicos de por acá, de la clínica San José, se reunieron varios traumatólogos, los mejores de acá, dijeron, ese pie no sirve, vamos a echarle sierra, hay que cortarlo. Hay 4 fracturas en el pie tremenda de primer grado. Primer grado es más que tercero. ¿Cómo? ¿Sí, verdad? Ok. 4 fracturas de primer grado. O sea que habían 4 partiduras, hueso partido, y habían estillas por todos lados. Y entonces hicieron un informe de amputación. Pero gracias al Señor ya había tomado el control de este que está acá. Gloria a Dios. Él había tomado control y dominio de mi vida. ¿Por qué? Porque venía la justicia. Venía el Señor a hacer justicia. Y tocó el corazón de uno de los jefes y dijo, no, vamos a buscar otros medios, vamos a preguntar, vamos a buscar, debe haber un traumatólogo mejor que estos 3. Y llamaron al doctor que nos hacía los exámenes, ¿verdad? Para cuando salíamos de vacaciones, cuando regresábamos de las vacaciones.
Y el doctor le dijo, yo conozco un traumatólogo muy bueno, pero está en la clínica Los Jarales, allá en Valencia. Y esa clínica no es cualquier clínica. El Señor es tan bueno que después que Él empieza a hacer justicia, te pone los mejores doctores y te manda para las mejores clínicas, sin tú pagar medio. Y ese doctor, que era el mejor, fue lo que dijeron allá, el mejor de Valencia, del estado Carabobo, me dijo, ¿tú crees en algún santo? Y yo no dije ni sí ni no, porque yo no era creyente. Simplemente había hecho esa oración, pero yo no tenía conocimiento. Cuando yo le dije este testimonio a mi tío, que tiene como 40 años en el camino, me dijo, les hubiera dicho, sí, yo creo en el Santo de Israel. Pero yo no sabía. Bueno, el doctor me dijo así, hijo, mira lo que está aquí, un informe de imputación, y no por un médico, sino por una directiva de médico. Habían 3. Pero yo voy a tomarme el riesgo de operarte. Y si tú tienes algún santo, pídele a ese santo. Yo no le pedí al santo en ese momento, porque ya yo le había pedido cuando estaba atrapado allí. Amén. Que le dije, Dios, el Santo de Israel, diga, es Dios. Amén. El Santo de Israel es Dios. El Santo de Israel es Dios. El Santo de Israel es Dios. El Todopoderoso es el Santo de Israel, es Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Esa canción me vino después al tiempo, porque yo me recordaba cuando ese doctor me decía así, ¿tú conoces a algún santo? ¿Tú le crees a algún santo? Y cuando mi tío me dijo, le fuera dicho que tú le creas al Santo de Israel, esa canción brotó. Gloria al Señor. Ahora bien, mira, el Señor siempre ha querido hacernos justicia, pero a veces nosotros no entendemos las Escrituras. Y yo lo digo por mí, no lo señalo a ninguno, porque yo, como le dije anteriormente, yo era un bombillo, no entendía nada. Y no hace mucho fue que yo entendí esa palabra, y eso porque el Señor me la reveló. Porque muchas veces había leído esa palabra, y hasta no hace mucho fue que el Señor me hizo entender. Con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. Y el Señor empezó a hacerme justicia y permitió 10 operaciones, el cual ya en la 5ª operación ya yo caminaba. Pero viene otra cosa que al Señor no le agrada de nosotros, la desobediencia. Y a causa de la desobediencia, después que ya yo estaba bien, porque un día que vino alguien que cantaba una canción que dice, si esto sigue así, voy a llamar a Jehová. Ese cantante, cuando estaba ministrando, yo me paré en el centro de la iglesia, estando con las muletas, caminando, dando gloria, como el cojo que estaba en la puerta de la iglesia que llamaban las hermosas. La hermosa, ¿no? La hermosa, sí. La puerta de la hermosa. Ajá. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, me dijo el Señor. Levántate y anda, y me paré dando brinco. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y caminando por el centro. Ya el Señor estaba haciendo justicia. Esa es la justicia de Dios. Amén. Y la justicia de Dios no es solamente física o natural, también es espiritual. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que nosotros, la palabra dice que el justo no pagará con el injusto, ¿verdad que sí? Y nosotros venimos arrastrando un pecado, ¿verdad? ¿Que lo cometió quién?
Adán y Eva. Y el Señor, como es justo, y Él dice en su palabra que el justo no pagará con el injusto. ¿Quién fue el injusto allí que no obedeció? Adán o Eva. Dicen que Eva, pero Adán también comió. Entonces los dos, para no entrar en diatriba, los dos cometieron un error. Y a través de ello nosotros venimos arrastrando ese pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Acabó primeramente con todos los que nacieron del pecado, con el diluvio, ¿verdad que sí? Y después del diluvio hubieron 6 personas que levantaron otra vez la humanidad. Los hijos de Noé y sus esposas, ¿verdad? Pero allí también se coló el pecado. Y es a causa de esa colía que se echó el pecado, hoy en día está otra vez el pecado rondándonos. Pero entonces el Señor dice, bueno, no sé qué voy a hacer, pero aquí está mi carta bajo la manga. ¿Y a quién envió? A su unigénito Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que es la vida que Él no quería dar desde que puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¡Aleluya! Ese es el lugar original que Dios tenía o tiene, que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar si no tenemos a Jesucristo? Él es el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Y eso es para hacernos justicia. Él mandó a su único Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que cree en Él pueda estar en ese lugar que Él creó. ¿Para quién? Para los hombres. Pero a causa del pecado, estábamos fuera o estamos fuera los que no han creído. Por eso es que la justicia no es para todos. Si vamos a Isaías, ¿dónde está? Por acá Isaías. Isaías 48, 22. Nos dice de esta manera: no hay paz para los malos. ¿Dijo quién? No lo digo yo, lo dice Dios. Pero no todo el mundo es malo. Hay mucha gente que es buena, pero eso no le da salvación y eso no lo lleva al huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el pecado, así hagamos cosas buenas, el pecado que nosotros venimos arrastrando nos condena. Por eso es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Si nos recordamos un poquito de Radio Rochela, el gordo que era chistoso diría, tiene que volver a nacer. ¿De acuerdo? Y por eso es que nosotros debemos de volver a nacer. Pero si queremos que el Señor nos haga justicia, debemos creer con el corazón. Porque cuando creemos con el corazón, y yo pude darme cuenta de ello, porque mientras yo había creído, yo había hecho la oración y iba para mi iglesia, a la congregación allá en el centro, con muleta y todo, pero no entendía ni medio de lo que predicaba. Y yo sí sentía la presencia, ¿sabe? Porque yo, sin saber las canciones, cerraba mis ojos y repetía las canciones que más me llamaban la atención, y yo no las sabía, pero repetía después que la cantaban, y eso me llenaba. Eso me llenaba. Pero era nada más durante la adoración. Después que empezaba el pastor a predicar la palabra,
Yo no entendía ni papa. Y estaba atento y oía y todo, pero me entraba por acá y me salía por acá. ¿Por qué? Porque en mí no había fe. Yo había creído, pero en mí no había fe. Porque la fe es por el oír. Y yo nunca había oído la palabra de Dios, sino los días que me empecé a congregar. Y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, yo aprendo a oír cuando ya he oído la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Yo no había oído la palabra de Dios. Entonces yo pensaba que estaba oyendo. No, estaba escuchando. Porque oír es una cosa y escuchar es otra. Entonces yo escuchaba, pero mi mente estaba ¿en dónde? En otro lado. No estaba oyendo. Cuando uno tiene fe, entonces aprende a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí donde empieza la justicia de Dios. Porque a través de la palabra es que cada uno de nosotros vamos a ser libres. Amén. A quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Pero a través de qué? De la palabra. Por eso es muy importante aprender a oír. Si yo no oigo la palabra de Dios, nunca voy a ser libre. Si yo no creo en Jesucristo, como dice la Escritura, que si confesare con mi boca que Jesús es y creyera en qué, que Dios lo levantó de los, seré salvo. Porque con el corazón, es decir, que yo puedo hacer la confesión de fe, pero si no he creído en mi corazón me puedo perder, porque sigo haciendo, yo lo dije, yo acepté y seguí haciendo rubiera por todos lados. Ustedes se imaginan si el accidente, gracias a Dios, no fue así. Si en el accidente yo fuera perdido de la vida, hice la confesión, pero seguía haciendo pecado. ¿Quién sabe dónde estuviera? Lo más probable es, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Repite conmigo, Dios es bueno. Gloria al Señor. Y Él quiere hacernos justicia a cada uno de nosotros. Porque habemos muchos acá, yo tampoco entendía esta palabra, que hemos aceptado al Señor, que hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, pero no hemos creído en Él de corazón. Y por eso a veces vivimos como estamos, ¿verdad? Vivimos y pasamos por cosas porque no he creído de corazón. Y el Señor es el único que puede hacernos justicia a toda la maldad del enemigo, espiritual y físicamente. Porque todo lo que tú logras en lo espiritual, después lo vas a ver en lo físico. Por eso es que nuestra batalla es ¿dónde? En lo espiritual, en la mente. Por eso la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nos ponemos de pico y pala con las personas.
en vez de reprender al enemigo que está detrás de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor quiere que en nosotros haya amor, gozo y paz. Pero es necesario que le creamos a Dios. Porque sí, muchos creemos en Dios, pero muchos no le creen a Dios. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Gloria al Señor. Hay que creer, hermano. Mira cuántas palabras nos se han dado acá en este altar de sanidad, de liberación, de fortaleza. Mira, de todas las cosas que nosotros necesitamos y seguimos igual. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos igual? Porque no le creemos a Dios. Vemos a la persona, vemos al predicador, vemos al pastor, vemos al evangelista, pero no creemos que Dios habla a través de ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hermano, es necesario que nosotros creamos. Y creamos de verdad, verdad. Esto es poderoso. Yo me he dado cuenta que es poderoso. Porque el Señor se ha glorificado en mí. Hay personas que se han dado un tropezón con una piedra y caminan así. Amigo, ese molino me molió, partió 4 veces mi hueso del pie derecho y lo estilló por todos lados. Y ustedes ven como yo camino y gloria a Dios por eso. Y hay personas que se han tropezado y caminan tremendamente. Pero hay que creer de corazón. ¿Tú sabes cuál era mi oración? Señor, aumenta mi fe. Todos los días. Este fue el consejo de mi hermano Víctor Rojas y de mi hermano, ¿cómo se llama? Que vivía antes por aquí, donde yo, el hermano Josefina. Luis Manuel. Luis Manuel. Hermano, pídale a Dios que aumente su fe, me dijeron ellos un día. Y de ahí en adelante, yo no descansé de decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Aunque el Señor no aumenta la fe, sino que la va a avivar, la va a vivificar. Pero como yo no entendía mucho de él, sino que hacía lo que me decían, y esa es una, como digamos, es un modo de obedecer. El Señor honra a quien le obedece. Y yo todos los días, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, Señor, hasta que el Señor trajo una canción. Que todavía no la he cantado, todavía no la he dado por primicia. Porque no sé si cantarla en gaita, no sé si cantarla en balada, no sé qué ritmo. Voy esperando al Señor que Él me diga. Pero un día el Señor me dio una cita bíblica y yo, como no conocía la Biblia ni los versículos, estuve buscando esa cita bíblica, pero no sabía dónde estaba. Sí, buscando y buscando, y cuando la encontré, creo que está en Juan, decía, ni en Israel he visto yo un hombre con tanta fe. Santo. Pero yo no entendía. Más adelante lo entendí. ¿Sabe por qué? Porque yo obedecía a todo lo que yo escuchaba después en mi espíritu y en mi mente o en mis oídos, no sé. Todo lo que yo escuchaba, lo hacía. Lo que yo escuchaba que tenía que hacer, yo lo hacía. Y ahí obedecí también a malos espíritus. Porque a raíz de eso vino el proceso espiritual. Y es necesario que pasemos por un proceso espiritual cuando tenemos un llamado.
Porque si no pasamos por un proceso espiritual, no vamos a entender lo espiritual. Después que yo pasé por ese proceso espiritual, el Señor quitó las vendas. Y cuando el pastor predicaba, yo entendía. Y las oraciones que yo le había hecho a Dios antes, unos días antes de ir a la iglesia, por lo menos yo oraba al Señor un día lunes, ¿verdad? Y me congregaba, antes eran los miércoles allá en el centro. Y tú sabes que cuando uno está nuevo, que no entiende nada, el Señor le responde por el pastor. Y yo le preguntaba, yo me recuerdo una vez que yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es pleitesía? ¿Qué significa esa palabra? Yo no sabía que era pleitesía. Y había un programa que se llama Aló Pastor. Ese lo quitaron. Y yo lo estoy escuchando. Y hay una pregunta, porque se llamaba Aló Pastor, pero llamaban y le preguntaban al pastor y él respondía. Y la pregunta que le hicieron, yo me estoy escuchando el programa, y el pastor lee una pregunta donde le preguntaba a una hermana, que qué significaba pleitesía. Gloria a Dios. Y el pastor explicó lo que significaba pleitesía. Yo dije, gracias Señor, porque ya tú me dijiste a través de la emisora. Y así muchas cosas. Ese, por poner un ejemplo, pero personalmente el pastor me dijo muchas cosas, por boca del pastor Bernardo, por boca del pastor Edgar Millán, por boca del pastor Dani me ha hablado mucho. Me ha respondido muchas cosas. Y cuando yo digo, el Espíritu me dijo, aunque no me haya dicho directamente a mí, pero me lo dijo a través de mi pastor. Eso es creerle a Dios. Amén. Cuando tú preguntas y el Señor te responde a través de tu pastor, y tú haces lo que te respondió Dios a través de tu pastor, está obedeciendo a Dios. Amén. ¿Y cómo el Señor no te va a hacer justicia cuando tú eres obediente? ¿Cómo el Señor no te va a hacer justicia cuando tú le crees? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mira, yo no sé, pero yo tenía acá algo que tenía que decir, pero ya creo que se me cumplió el tiempo y no dije nada de esto. Ya se me cumplió el tiempo, pastor. Gloria a Dios. El cambio. Bueno, como el Espíritu no quiso que yo hablara nada de esto, vamos a hacerle caso. Él es el que manda. Y es más, yo le dije, Señor, yo no sé nada. Tú eres el que sabe. Entonces, ¿por qué voy a buscar aquello ahora? ¿Ah? Gloria a Dios. Vamos a levantarnos sobre nuestros pies, porque el Señor hoy quiere hacer justicia acá. Pero hay que creer. Todo aquel que quiere que el Señor le haga justicia, pase al frente. Toda aquella persona que no le ha creído a Dios de corazón, hágale su corazón hoy. Porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros esté pasando por cosas que no le agradan a Él que nos pasen. Por eso es que Él nos hace justicia. Hermanos, y yo he pasado procesos, pero el Señor me ha dado la victoria en todos y cada uno de los procesos. Porque le he creído. Y porque entendí no hace mucho que debo ser obediente. Debo obedecerle a las autoridades terrenales y a las autoridades espirituales para yo poder andar en victoria. De resto, olvídese. Puede tener 50 años en la iglesia,
Pero si usted no obedece a Dios, si usted no obedece a su pastor, si usted no obedece a las autoridades terrenales, olvídese de la justicia de Dios. Hay una canción que dice que Dios honra a quien confía en Él. Esa canción es de José Papo Rivera. Y en una oportunidad me ministró mucho con esa canción. Y yo le hice una pista, porque no tiene pista, para la gloria de Dios. Y le he cantado acá como 2 o 3 veces. Él honra a quien lo honra, a quien le obedece, a quien confía en Él, a quien le cree a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner una canción que el Espíritu me puso que debo poner cuando empezara a orar. Vamos a orar para que el Señor nos haga justicia. Y vamos por esa canción. ¿Saben cuál es? El Señor es mi pastor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y créele a Dios a través de esta canción. Te adoramos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasto delicado Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cierra tus ojos y levanta tus manos, porque todo esto que dice este Salmo 23 son promesas para aquel que le cree a Dios. Dile, aparte de esta canción, lo que tú quieras decirle, pero debe creerle con el corazón. Dile, Señor, yo creo en ti, confío en ti, y por eso eres mi pastor. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En gloria a Dios, Él me hará descansar. Ahí no va. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Empieza a tocar los corazones.